I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. Bienvenidos una vez más a Noticias Secretas. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el juicio político que se llevó a cabo en contra del presidente Trump y qué sucedió qué fue lo que conllevó a que este juicio se llevara. En una llamada que él tuvo con el presidente de Ucrania, él le dijo al presidente de Ucrania que Estados Unidos había sido muy bueno con ellos y que la ayuda no había sido recíproca. O sea, en otras palabras, que ellos como que le debían un favor, o eso es lo que se hacía entender en la llamada. Biden es el candidato demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, y entonces lo que Trump estaba informando era que aparentemente el hijo de Biden trabajó para una compañía que se llama Burisma, y esta compañía estaba siendo investigada por Ucrania y por el Reino Unido por supuesto lavado de dinero. De momento el caso se quedó en nada porque el abogado de Ucrania no continuó con el caso. Entonces lo que Trump estaba tratando de averiguar, o de que estaba dando de que le consiguieran información, fue de que si Biden había tenido algo que ver para que esto no se llevara a cabo o para que esto se callara. El problema con esto es que el Congreso había aprobado 391 millones en ayuda para la defensa en contra de Rusia para Ucrania. Trump deliberadamente aguantó esos fondos porque recordemos que el presidente no tiene el poder de darle dinero a otro país. Todo esto se hace por el Congreso. El Congreso, la Cámara lo aprueba, el Senado lo tiene que aprobar también para que ese dinero se pueda entregar. Pues una vez ya esto estaba aprobado, que ya ese dinero le tocaba a Ucrania sí o sí porque ya había sido aprobado, Trump le dijo a su staff que no se le iba a entregar ese dinero porque él quería hablar con el presidente de Ucrania primero. Y eso era lo que él quería. Básicamente lo estaba sobornando diciéndole, nosotros hemos sido muy buenos contigo, pero yo entiendo que el favor no ha sido recíproco. Y esas fueron las mismas palabras que Trump le dijo. No ha sido recíproco con los Estados Unidos. Yo necesito que tú me verifiques esta información. O sea, esto es abuso de poder y utilización incorrecta de los poderes de la oficina de presidencia, porque aquí él no está hablando como Donald Trump, aquí él está hablando como el presidente de los Estados Unidos, y él básicamente está poniendo en una posición un poquito indispuesto al presidente de Ucrania. En esta llamada el presidente de Ucrania le dice, sí, no hay ningún problema, yo te averiguo. Lo que sucede es que en este tipo de llamadas, por protocolo interno, estas llamadas son escuchadas por varias personas. La CIA, comités de seguridad, servicios secretos, por varios tipos de oficinas. Se hizo el reporte de que yo escuché algo y a mí me parece que Trump está utilizando está abusando de su poder en esta llamada. Se vio también que la llamada, que no tenía ningún contenido clasificado, se puso como clasificada. O sea que alguien estaba ya tratando de encubrir esto porque sabían que esto es algo que estaba incorrecto. Entonces, les voy a poner un videito que es aproximadamente de 6 minutos, un poquito largo, pero explica en detalle lo que les estoy explicando acerca de la llamada, lo que él dijo, lo que se aprobó del Congreso y de cómo esa ayuda fue aguantada. It started out like a typical phone call between two world leaders. Congratulations on a great victory. Earlier in the year,
Vladimir Zelensky defeated the incumbent to become president of Ukraine, and now his political party had won a majority in parliament. We all watched from the United States, and you did a terrific job. I would like to confess to you that I had an opportunity to learn from you. We used quite a few of your skills and knowledge. But minutes later, this conversation took a turn with a single line from Trump. I would like you to do us a favor, though. What Trump said next, according to a rough transcript released by the White House, forms the core of the impeachment proceedings against him. It could end his presidency. This 30-minute phone call might become one of the most important moments in American history. Let's back up a month before the call. Congress had approved $391 million in military aid to Ukraine to help them defend against Russia. But Trump told his staff to withhold that money. He wanted to talk to Zelensky first. Congratulations on a great victory. After sharing pleasantries, Trump quickly changed the subject. He alluded to the billions of dollars in military aid the US has given Ukraine in the last few years. The United States has been very, very good to Ukraine. I wouldn't say that it's reciprocal necessarily, because things are happening that are not good. But the United States has been very, very good to Ukraine. I wouldn't say it's reciprocal. In other words, Ukraine owed him something. Yes, you are absolutely right. Zelensky then told Trump he's ready to cooperate. We're ready to continue to cooperate for the next steps. I would like you to do us a favor, though. Trump ran through a few requests, and then he got to this one. There's a lot of talk about Biden's son. Let's pause here. At the time of the call, Joe Biden was the leading candidate to run against Trump in 2020. Polls from just before the call show voters preferred Biden to Trump by a wide margin. When he picked up the phone to call Zelensky, Joe Biden was a huge threat to Trump's re-election. That's why what he said next is so important. Whatever you can do with the Attorney General would be great. If you can look into it, it sounds horrible to me. Trump has this theory about Joe Biden, and it has to do with his son, Hunter. Back in 2014, Hunter took a cushy job at a Ukrainian gas company, Burisma. As it turns out, the British were investigating the owner of that same company for money laundering, and they asked Ukraine's top prosecutor, Viktor Shokin, to pursue this case, because investigating corruption was his job. But Shokin ignored them, and Burisma's owner was never prosecuted. It wasn't the first time Shokin had failed to investigate corruption, and people in Ukraine were fed up. Activists, MPs and ordinary citizens have come together to demand the resignation of the Prosecutor General, Viktor Shokin. We don't believe even that this prosecution can be reformed, because it doesn't exist. They weren't alone. 8 senators, including 3 Republicans, signed a letter calling for urgent reforms in the Prosecutor General's office. Basically, a bunch of people were pushing for Shokin to go, including the Obama administration, who sent Biden to deal with it. And I went over for, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Oh, son of a bitch. Got fired. Ukraine's embattled Prosecutor General Viktor Shokin is no longer in office. But in the call with the Ukrainian president, Trump hinted that Shokin was fired for a different reason. I heard you had a prosecutor who was very good, and he was shut down, and that's really unfair. Then Trump explained why he thought Joe Biden might have been behind Shokin's dismissal. There's a lot of talk about Biden's son, that Biden stopped the prosecution. Biden went around bragging that he stopped the prosecution. So if you can look into it, it sounds horrible to me. Alright, so what's the favor Trump is asking for here? It looks like he's asking Zelensky for some proof that Joe Biden pushed to get Shokin fired to protect Hunter. Which doesn't even make sense, because Shokin was fired in part for not investigating Burisma. But if Zelensky could help Trump make it look like Biden had done something shady, it could help Trump win re-election. Zelensky agreed. He promised his next prosecutor would look into the situation. Thank you, Mr. President. Bye-bye. Several staffers listened in on this phone call and wrote down what he said. That's normal. What's not normal is what happened next. Instead of putting the records of the call in the normal archive where more people within the US government would have been able to see it,
Trump's staffers hid the transcript in a computer system reserved for classified material, even though the call had no reason to be classified. Multiple White House officials were worried that the president had crossed the line, and they told a CIA officer who wrote to Congress, "I have received information from multiple US government officials that the President of the United States is using the power of his office to solicit interference from a foreign country in the 2020 US election." Meanwhile, a few weeks later, Trump released the $391 million in aid to Ukraine. Two former top members of the Trump campaign now under house arrest. There have been many Trump scandals. The president welcomed Russian interference and lied about it. There is at least the suggestion and strong evidence of obstruction of justice. What's different about this is it's so simple. President Trump directly asked a foreign leader to investigate his political opponent and influence the 2020 election. Then his staff tried to cover it up. It's a simple phone call, but it could show that Trump is abusing the office of the president in an effort to hold on to power. And it could end his presidency, if enough members of Congress believe it should. Entonces, en base a esta llamada que fue reportada a la CIA, a Trump se le dieron los siguientes cargos: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Estos son, ¿verdad?, como ya discutimos, cargos muy serios, porque él está usando el poder de la oficina, de su oficina presidencial, para tratar de cavar, ¿verdad?, sucio o de buscar cosas incorrectas acerca de su oponente político. Esta no es la primera vez que él intenta esto. Durante la campaña del 2016, cuando él estaba corriendo en contra de Hillary Clinton, él dijo en uno de los debates claramente: me gustaría que Rusia pudiera encontrar todos los emails de Hillary y los sacaran al aire, los sacaran en vivo, para que todo el mundo se entere de lo que ella tiene que decir. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Obviamente, todo el mundo tiene trapos sucios y yo no estoy defendiendo ni a Hillary Clinton ni a ningún otro candidato, pero tú no usas el poder que tiene a disposición el presidente de los Estados Unidos para este tipo de situaciones. Y entonces, cada vez, esto ha sido una situación que se ha repetido muchos durante su presidencia. Cada vez que alguien lo está investigando, esa persona es despedida. Cada vez que otra persona está haciendo algún tipo de gestión para verificar la información de él, esa persona se le quitan los poderes, o se le despide, o se ponen a investigarla, a ver qué pueden sacar. O sea, ya es algo que Donald Trump usa el poder de su presidencia. Él usa el poder de su presidencia para sacar a cualquier persona que le intente investigar del medio. Por eso mismo fue que él creó lo de fake news, porque cada vez que a él se le hacía una pregunta, la cual él no tenía una respuesta favorable, o él no podía sustentar su comportamiento, él decía, que fake news, y él constantemente le falta el respeto a los periodistas, los calla, los insulta, no les permite continuar la entrevista. Y yo creo que yo no tengo que decirle a ustedes que en los países donde no se respeta a la prensa, donde se silencia a los periodistas, son los países socialistas, los países donde los dictadores están presentes, porque no quiere que se les critique, no quiere que se le abra los ojos a las personas, y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Lamentablemente, la base republicana muchas veces es una base que no tiene mucha escolaridad y se dejan muy fácilmente sugestionar y se creen lo primero que se les dice. Y en este caso, Trump, lo único que él hace es hacer presentaciones donde sea con su público favorable, donde todo sea aplausos y donde todo sea falfaria,
pero él no permite que nadie le haga una pregunta seria, no permite absolutamente nada. Ahora mismito hubo una entrevista en HBO donde el periodista le hizo preguntas bien difíciles y él no dejaba ni hablar al periodista diciéndole, ¿estás listo? ¿Estás listo? No, o sea, él quiere solamente dar su punto y que cuando él dé su punto o diga lo que tiene que decir, se le diga, ok, está bien, no hay ningún problema, gracias. Y obviamente eso no es así, hasta el presidente más querido tiene que enfrentar preguntas difíciles, tiene que enfrentar oposición, porque no todo el mundo va a estar en favor de todo el mundo. Entonces, dicho esto, volviendo a lo del juicio político, la Cámara, que es la que está presidida por Nancy Pelosi, ellos obviamente, la Cámara está controlada por los demócratas votaron a favor de moverse con el impeachment, que fue... Pero obviamente una vez ellos hagan eso, tenía que pasar al Senado. El Senado está controlado por los republicanos, que son los que están en el partido de Donald Trump. Y ellos cerraron filas y no querían ni tan siquiera ni mirar los cargos de impeachment o de juicio político. Y ellos todos, excepto uno, ellos votaron para anular los cargos para que entonces no se llevaran a cabo. Y obviamente esto fue una jugada política, se les notó bien fuertemente y ahora mismo hasta dentro del partido republicano ha habido un grupo de personas los cuales se han unido para expresar su repudio por Trump. O sea que ellos dicen, nosotros seguimos siendo republicanos, creemos en el partido republicano, pero no queremos que Donald Trump siga estando al frente de la presidencia del partido, que él no sea el candidato para las próximas elecciones. O sea que pues lamentablemente este juicio, aunque fue algo muy serio, porque obviamente los demócratas han querido sacar a Donald Trump desde el día 1, eso no es un secreto para nadie, mucha gente no está de acuerdo con el presidente y no es que tengan nada personal en contra de él, sino es la manera, volvemos nuevamente a los videos que yo he estado haciendo, es la manera en la que él se comporta. Por ejemplo, yo personalmente le voy a dar mi opinión. Yo no sabía nada ni de demócratas ni de republicanos. Yo basé mi decisión de voto simplemente mirando los debates que fueron televisados en el 2016 y mirando lo que el candidato A contestaba versus lo que el candidato B contestaba. Y Donald Trump nunca pudo decir una sola cosa que tuviera sentido durante los debates. Era simplemente cosas que no tenían sentido. Y se ha visto en su presidencia. Él no sabe lo que está haciendo y tampoco deja que nadie le dé aliento, le dé un consejo. Las cosas son como yo quiero que sean y se acabó. Lamentablemente, por más cuidadoso que fue el Partido Demócrata en llevar el caso de juicio político, no pudieron ser exitosos, porque obviamente el Partido Republicano cerró puertas y dijo, no, nosotros no vamos a hacer esto, nosotros no vamos a votar para que se saque al presidente. Si el Senado hubiera estado controlado por demócratas, nosotros ahora mismo no tuviéramos un presidente Trump, sino que entonces Mike Pence, que es el vicepresidente, hubiera tomado su lugar. Y yo personalmente me hubiera sentido un poco más tranquilo que Mike Pence tomara el lugar, porque él es un candidato que sí ha estado en el mundo político y que sabe obviamente comportarse como a la altura de la oficina presidencial de los Estados Unidos. Yo veo muchas personas hablando acerca de cosas de Trump, de que si él está haciendo tales y tales cosas, que si los números secretos, que si las conspiraciones de Twitter. Mi opinión muy personal es que yo no creo en estas cosas acerca de él. ¿Por qué? Porque, como les dije, yo entiendo que una persona que está tratando de hacer cosas en secreto tiene que ser una persona que se dé
a gustar por su pueblo, porque usted siempre va a tener enemigos, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Por ejemplo, el mismo Obama fue un presidente queridísimo por mucha gente, queridísimo, o sea, ese hombre lo adoraba en este país, y él también tenía sus enemigos y sus opositores. ¿Y qué él hacía? Mire, él con su calma, con su paz interior, él le decía: yo hice tal cosa, hice tal cosa, hice tal cosa. Si te gusta bien, si no te gusta también, tú eres libre de criticarme. Fox News se la vivió los 8 años de su presidencia criticándolo, y él nunca en la vida ese hombre levantó el dedo acusatorio para hacer absolutamente nada en contra de ellos. Más sin embargo, Trump se atrevió a quitarle el pase de prensa a muchas de las cadenas que reportan las noticias en los Estados Unidos. No le daba preguntas a los reporteros, como vuelvo y repito, le faltaba el respeto muchas veces a los reporteros y reporteras, hasta, ¿sabe? Y él todo lo resuelve diciendo: no, yo he hecho por este grupo todo lo más que se puede hacer. Por ejemplo, en mi próximo video voy a discutir las protestas que han habido por la vida de los negros, por las cosas que han habido, y la respuesta de él fue una respuesta tan peligrosa que él se temía y se teme, porque todavía eso está ocurriendo, de que él provoque una guerra civil en los Estados Unidos. O sea, ahora mismo estamos en el medio de una pandemia y él no ha sido capaz de presentar este caso de ayudar a su pueblo a superar la pandemia. Hasta, o sea, llega el extremo de la ridiculez con él, que se reportó que la única manera en la cual él empezó a tomarse en serio el coronavirus fue cuando le dijeron: señor presidente, su enemigo no es Biden, su enemigo es el coronavirus, que mientras usted no controle eso, la gente no va a creer que usted está haciendo nada para que este país salga adelante. Y ahí entonces él salió y dijo: no, que pues que las máscaras deben de ser recomendadas en ciertas circunstancias. O sea, es una persona que es completamente egoísta. Por eso a mí me da tanto trabajo poderles decir a ustedes: sí, yo creo que él está tratando de pagar el Estado, de sacar la élite, y él es lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos. Lamentablemente, con estas evidencias que tenemos de cosas que suceden, porque yo aquí no les estoy dando la opinión de ningún reportero. Yo aquí no le digo: yo anoche puse CNN y estamos basados en lo que CNN dijo. No, estamos basados en las acciones que él ha tomado, y eso es lo que yo les quiero dejar entender a muchas personas. Las acciones de él son lo que le han dado su fama, son lo que los han metido en problemas, porque él tiene muchas cosas que ocultar. Él todavía no ha dejado ver sus ingresos, sus tax returns, como se conoce aquí en Estados Unidos, del IRS, que es el departamento de Hacienda, los que trabaja con los impuestos del Estado. Él no quiere que nadie los vea. ¿Por qué? Porque él tiene mucho que ocultar. Y son ese tipo de cosas las cuales uno tiene que pensar por sí mismo y decir: pero si esta persona es así de esta manera, no me puedes decir que de esta otra manera es diferente. Lo vamos a dejar aquí. El próximo video entonces va a ser acerca de las protestas, de Black Lives Matters, de la vida, ¿verdad?, de los negros, lo que ha sucedido con las protestas, y de su incumbencia o de lo que él ha ayudado o ha hecho, que no ha hecho nada, acerca del coronavirus. Suscríbanse al canal, denle like si les gusta el contenido, déjenme comentarios de qué les gusta, qué no les gusta, cómo puedo mejorar, y muchas gracias por su sugerencia. Nos veremos en la próxima.